Bueno, acá estoy de vuelta. Bien, vamos ahora entonces, habiendo ya en el video anterior repasado algunas cuestiones generales y habiendo explicado sobre todo el tema de las consignas y cómo trabajar con los distintos materiales que van a tener para armar el trabajo, a la explicación del tema. Les repito la aclaración igual que les hice en el video anterior. Espero que los estén viendo en orden para que tenga más lógica todo lo que van a ir viendo y escuchando en los videos. En el video anterior les decía que en realidad el trabajo se puede hacer sin estos videos que estoy haciendo yo ahora, ¿sí? El trabajo se resuelve con el texto y los videos de Educatina, que repito, sé que no son por ahí lo mejor que hay, pero sirven para entender algunas cosas que por ahí en el texto están como muy acotadas. El trabajo se hace en base al texto, los videos de Educatina son un buen complemento o un acompañamiento, como no sé, como la guarnición del plato. Y estos videos que estoy filmando vienen a ordenar los contenidos que están en el texto y en los videos de Educatina. El trabajo podrían hacerlo sin estos videos, sin embargo creo que es importante que estos videos los tengan, básicamente porque si estuviésemos en condiciones normales, yo explicaría todo esto en clase, ¿sí? Independientemente de que les diese un acompañamiento o un material audiovisual o un texto para acceder a los contenidos de cada unidad de la materia, estaría además mi exposición de clase, con lo cual estos videos que estoy haciendo, ¿para qué sirve mi exposición de clase? Para ordenar los temas, para poder explicar aquello que por ahí no aparece en los materiales de una forma más transparente. Bueno, estos videos vienen a, de alguna manera, suplir o intentar, no sé, reemplazar o por lo menos cumplir la función de lo que serían las clases. ¿Sí? Repito, prefiero estos videos para explicar, que son mucho más prácticos que por ahí una reunión tipo teleconferencia, y en todo caso si a partir de las próximas semanas organizamos alguna reunión por videollamada, que sea simplemente para hacer consultas o para nada, resolver dudas que hayan surgido, pero que el tema sí quede explicado en los videos. Voy a poner un cachito de pausa porque me parece que una de mis gatas se acaba de subir al teclado de la computadora y nada, quiero chequear eso. Falsa alarma. Perdón, pero ven a lo que me refiero con precario. Nada, tengo 3 gatas y su forma de llamarme la atención es o masticarme los libros de las bibliotecas, o subírseme al teclado de la computadora, o empezar a jugar con algo que encontraron en el piso. Así que bueno, eso, básicamente. Bien, arrancamos con la explicación del tema de esta primera unidad, que es Introducción al Derecho. Recuerden, en la medida de lo posible, tomar apuntes, ¿sí? De lo que voy explicando en los videos. Les van a servir esos apuntes para ir organizándose los ejes de explicación. Yo de todas maneras les muestro, miren qué bella tarea que estoy haciendo. Yo tengo, digamos, un montón de estas redes, estos esquemas tipo machetes, que básicamente yo tengo una costumbre cuando entro al aula, que es antes de arrancar a dar la clase, armar en el pizarrón un esquema de lo que voy a explicar, porque tengo la facilidad para irme por las ramas y esos esquemas de alguna manera me vuelven a traer a la realidad. Cuando miro el pizarrón y digo, me fui al pasto, vuelvo al contenido de lo que estoy explicando. Yo estos esquemas me los armé para no irme por las ramas en el video y más o menos tener como una especie de guión de lo que voy explicándoles a ustedes en cada uno de los videos, porque si no, claramente puedo estar hablando 45 horas y no redondear ninguna idea, ¿sí? Porque tengo esa facilidad. Lo que voy a hacer es, además de los videos, pasarles a ustedes un archivito con estos apuntes que yo me armo, que quizás les sirven para ordenarse también, o quizás no, quizás ni los miran o no les sirven, o prefieren ustedes armarse sus propios esquemas, pero como para que lo utilicen por ahí de punto de partida para tomar apuntes, porque serían muy similares a los esquemas que yo les copiaría en el pizarrón si tuviésemos clases normales, pero bueno, no las tenemos. Sigo con el matecito. Bien, en primer lugar vamos a desmitificar, o no sé si es desmitificar, vamos a como romper por ahí una noción de sentido común que asociamos a la palabra derecho. Cuando decimos derecho, lo primero en lo que pensamos, o por ahí lo que a mí se me viene a la cabeza, que es una de las primeras cosas en las que pueden llegar a pensar ustedes, es en la carrera de abogacía. ¿No? Uno piensa derecho, abogacía, y después viene derecho, bueno, los derechos de los que gozo por ser ciudadano, ciudadana o ciudadane de un lugar, de un estado, de una nación, de una ciudad, etc. Bien,
Efectivamente, la palabra derecho está asociada a la carrera de derecho y a los derechos de los que gozamos nosotros, pero es sobre todo algo, perdón, pero es además algo más amplio, ¿sí? Los videos de Educatina los tienen definido y me parece que es un buen punto de partida para arrancar a pensar el concepto. El derecho está definido como la idea de la existencia de un orden social justo, ¿sí? Y en el texto, bien, aparece una definición que se las voy a leer textual para después explicárselas, que es el derecho como conjunto de reglamentaciones, leyes y resoluciones enmarcadas en un sistema de instituciones, principios y normas que regulan la conducta humana dentro de una sociedad con el objetivo de alcanzar el bien común, la seguridad y la justicia. Bien, vamos a ordenar estas dos ideas, ¿no? La idea que aparece como introducción en los videos de Educatina y esta definición que les acabo de leer, que es la que aparece al comienzo del texto que les dejé para la actividad. Para eso, lo primero que hay que entender es que los seres humanos, las personas, hombres, mujeres, somos seres sociales. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que nuestra existencia es social. No existimos, si bien, digamos, estamos individualizados, ¿sí? Diferenciamos uno de otro y etcétera, no existimos por fuera de la sociedad, salvo que, no sé, algún loque, ermitañe, pero la realidad es que en grupos más grandes o en grupos más pequeños, nuestro funcionamiento es en sociedad. De hecho, no sé, la crianza de las niñas arranca a partir del grupo social primigenio, que es la familia, ¿sí? Aprendemos a vivir dentro de un marco, dentro de una estructura social. Si los animales andan en manada, nosotros andamos en sociedad, ¿sí? Es importante que lo tengan en claro porque la base para la existencia del derecho es justamente esta situación, que no podemos vivir o no vivimos de forma individual, sino que somos un colectivo en el término de un grupo, un conjunto. Vivimos en sociedad. Tenemos la tendencia, por nuestra propia naturaleza, ¿sí?, a agruparnos, a convivir, ¿sí? Vivir con otros, con otras, con otros. El hecho de que tengamos ese impulso o no voy a decir instinto porque el instinto tiene que ver digamos, con el resto de la especie animal. Nosotros tenemos raciocinio, ¿sí? Esa naturaleza social que tenemos, que hace que vivamos en sociedad, también hace necesario que podamos establecer cuáles son las reglas de esa vida en sociedad. Porque ustedes imagínense grupos en donde no haya reglas de funcionamiento o de convivencia, ¿sí? Nos mataríamos entre todos. Básicamente el problema sería ese, ¿sí? Como somos seres sociales, necesitamos para esa vida en sociedad establecer reglas de funcionamiento. Ese es el rol que cumple el derecho, ¿sí? Hago una aclaración con esto. El derecho que nosotros vamos a nosotres vamos a estudiar ahora es el derecho que rige o el concepto o la noción de derecho que actualmente nosotros contemplamos en términos de que somos una sociedad occidental capitalista, ¿sí? Yo no sé si vieron el año pasado en cuarto la definición de lo que es una sociedad capitalista, cuáles son las características y demás. Si alguno tiene alguna duda respecto de estos dos adjetivos que acabo de usar, sociedad occidental y capitalista, me lo pregunta. Explicarlo ahora en el video sería como un lío, ¿sí? A lo que voy es que este derecho, ¿sí?, esta noción amplia de derecho como el orden o el conjunto de reglas que nos permiten vivir en sociedad sin matarnos los unos a los otros, es la concepción que en la actualidad tenemos de ese orden o de esas reglas del juego, ¿sí? Nuestra existencia lleva milenios, ¿sí? No siempre las reglas de convivencia fueron las mismas. De hecho, el derecho, como lo conocemos en la actualidad, tampoco fue siempre el mismo, ¿sí? Ha ido cambiando a lo largo de la historia. Y esto es algo que por ahí no está del todo claro en el texto, ni tampoco está del todo claro en los videos de Educatina y que es fundamental que ustedes tengan en cuenta, sobre todo para lo que vayamos a ver en las próximas unidades. El derecho es una construcción de hombres y mujeres que viven en sociedad. Es un producto, un invento,
¿sí? No es que cuando empezó a existir el primer Homo sapiens apareció automáticamente el derecho como este conjunto de reglas que nos permiten vivir en sociedad. Fuimos históricamente los hombres, las mujeres, ¿sí? Hemos sido los seres humanos quienes a lo largo de la historia hemos justamente delineado este conjunto de reglas, de normas, de leyes que nos permiten convivir unos con otros sin matarnos en el intento, ¿sí? ¿Por qué es importante entender esto? Porque algo que nosotros hoy consideramos como parte del derecho, hace siglos atrás puede no haberlo sido. Ejemplo, en Argentina hasta 1947 las mujeres no podíamos votar, no teníamos derechos políticos, ¿sí? Hoy nos parece una aberración el hecho de pensar que la mitad de la ciudadanía de un país, ¿sí? Es decir, las mujeres no podríamos tener participación política. Sin embargo, hace menos de 100 años no la teníamos, ¿sí? No estaba dentro de nuestros derechos, los derechos de las mujeres, el poder acceder al voto o, menos todavía, ser representante del resto de los ciudadanos. O sea que ni siquiera podíamos imaginarnos no solo votar, sino, o sea, no tener presidenta, pero ni por asomo ni por las tapas, ¿sí? Recién en 1947 las mujeres empezamos a gozar del derecho al voto. Sin ir más lejos, para 1912 recién se establece que el voto es un derecho universal para todos los ciudadanos hombres mayores de 18 años. ¿Sí? Recién es la ley Sáenz Peña, o sea que hace poco menos de 100 años que que el voto es un derecho universal para los hombres, ¿sí? Y menos de 100 años que es un derecho también para las mujeres. Pongo esto de ejemplo para que entiendan esto que les estoy diciendo de que el derecho en tanto orden social justo, es decir, en tanto conjunto de reglas, de normas, de leyes que nos permiten vivir en sociedad sin morir en el intento o sin matarnos les unes a les otros, es histórico, ¿sí? Por ejemplo, en la antigua Grecia se permitía la existencia de la esclavitud. Hoy nos parece, de vuelta, un horror la existencia de esclavos. Yo digo la antigua Grecia. A ver, hasta 1860 se permitía en Estados Unidos la existencia de esclavos y el tráfico de esclavos, la compra y venta de esclavos, ¿sí? Con lo cual, digo, estamos hablando de menos de 200 años atrás. Hoy sabemos que, digamos, la libertad es un derecho humano, ¿sí? O sea que nada puede ir en contra de eso, ¿sí? Porque es un derecho humano, que es un derecho natural que en un par, digamos, más adelante, en esta misma tanda de explicaciones, les voy a contar qué es un derecho natural y por qué los derechos humanos son considerados derechos naturales, ¿sí? A lo que voy, ¿por qué este ejemplo? ¿O por qué menciono estos casos? Para hacer hincapié en el hecho de que el derecho como idea, ¿sí? Como noción de un orden basado en reglas, leyes y normas que nos permiten convivir, es un producto de la invención de los seres humanos, ¿sí? Y como tal ha ido cambiando históricamente. No es lo mismo la convivencia hoy que lo que era hace 200 años atrás, mucho menos 500 años atrás, mucho menos 3000 años atrás, ¿sí? Y es importante que esto lo tengan en cuenta, repito, sobre todo cuando nos metamos a ver distintas ramas del derecho a lo largo del año para entender cómo ciertos derechos pueden ser más nuevos, otros no tanto, y cómo algunos que tienen vigencia por ahí hace muchísimo tiempo han ido igual cambiando, ¿sí? A lo largo de la historia. Porque, repito, ¿cuál es el punto de partida para la existencia del derecho? La situación de que hombres, mujeres, personas, ¿sí? Somos seres sociales, es decir, necesitamos convivir entre nosotros para funcionar. Nuestra existencia se da en sociedad, ¿sí? Por eso nos está costando tanto la cuarentena, el aislamiento social obligatorio, porque estamos acostumbrados a interactuar con otras personas de manera constante. Por eso ha sido un boom todo el tema de las aplicaciones vinculadas a las teleconferencias. WhatsApp registra una animalada de cantidad de videollamadas por día, de minutos de videollamadas por día. Estamos todos por ahí, incluso hasta más pendientes de las redes sociales de lo que ya estábamos antes, lo cual es un montón.
Eso habla justamente de nuestra necesidad constante de sociabilizar. De hecho, hay sociedades que ya directamente ni cuarenteneando están. En Estados Unidos, por ejemplo, bueno, las consecuencias para el sistema de salud son gravísimas. Vi volar una pelucita. Son gravísimas porque no están respetando la cuarentena y eso tiene que ver un poco con su cabezaduría, ¿sí? Con por lo menos lo que yo considero que es algo que están haciendo mal. Pero también tiene que ver con esto, somos seres sociales, por eso justamente en este momento de aislamiento social se nos está haciendo tan cuesta arriba y es tan complicado, ¿sí? La base de nuestra educación humana es la sociedad, primero la familia, después la escuela, después la universidad, los trabajos, la mayor parte de los trabajos, si no todos, implican por lo menos un mínimo de contacto con gente, ¿sí? Esto es lo que, o sea, el hecho de que nuestra existencia sea social es lo que plantea o lo que planteó históricamente la necesidad de la existencia de un conjunto de normas de convivencia, ¿sí? La escuela tiene, por ejemplo, su propio AIC, Acuerdo Institucional de Convivencia, porque como grupo definido en el marco de la situación de escolaridad, necesitamos establecer reglas que nos permitan convivir a docentes, estudiantes, directives, padres, madres, familias, ¿sí? Dentro de preceptores, etcétera, dentro de la lógica del grupo de la escuela, dentro de lo que es nuestro pequeño núcleo social, ¿sí? Quiero que noten, por favor, que hasta las uñas me hacen juego con el pullover, o sea, solo me arreglo así por ustedes. Vuelvo, perdón, tenía que hacer el chiste para descomprimir. Creo que se entiende la idea. Yo a veces por ahí soy medio goma y soy repetitiva, y sobre todo va a pasar en los videos que por ahí insisto mucho en un concepto y lo repito y lo repito y lo repito y lo repito, y ustedes internamente están diciendo, bueno, flaca, bueno, lo de flaca es un decir. Ya te recontra entendí, te estoy siguiendo, pasame a otra cosa porque dijiste 45 veces lo mismo. En el aula es más fácil darme cuenta cuando repito 40 veces lo mismo porque yo veo la cara de como, bueno, Maca, pasame a otro tema, cancélame esto porque te entendí. Acá no tengo el feedback, repito, no tengo el ida y vuelta de sus caritas de embole. Ni de sus caritas de no te estoy entendiendo, pero bueno, el punto es que justamente, digamos, por ahí a veces repito mucho un concepto en función de que quede bien claro. Entonces, deduzco que se entiende que somos seres sociales y que como tales requerimos, necesitamos, para no morir en el intento, para no matarnos, ¿sí? En esta convivencia, un conjunto de reglas que nos permitan saber qué se puede, qué no se puede, qué debo hacer, qué no debo hacer, cuáles son mis libertades, mis derechos y mis obligaciones. Bueno, todo eso es el derecho, que ha ido cambiando en su concepción, en su funcionamiento, en lo que establece, lo que permite y lo que deja de establecer o permitir a lo largo de la historia. Nosotros vamos a analizar el derecho como lo conocemos en la actualidad, ¿sí? No vamos a ver los aspectos históricos del derecho, sino que nos vamos a preocupar a lo largo del año por entender el derecho tal y como es hoy. Por eso, lo primero con lo que yo los acerqué a la materia fue justamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en función de que es ese hoy todavía el punto de partida desde el cual se piensan en cada uno de los estados-nación cuáles son los derechos, las obligaciones, los límites y las libertades de les ciudadanos, ¿sí? Bien, lo que me falta terminar de entonces ahora es la idea de justo, ¿sí? Que un poco tiene que ver con esta cuestión de que el derecho se construyó de forma histórica, ¿sí? Hablamos de un orden porque se establecen normas, se establecen reglas y leyes para funcionar, para que funcione ¿qué? La sociedad, porque nosotros somos seres sociales, por eso hablamos de orden social, y por qué decimos que es justo. Y acá está la parte, el componente moral del derecho, es decir, aquello que distinguimos como seres humanos, como personas y como sociedades de lo que está bien y lo que está mal. Y por eso, históricamente, el derecho y lo que incluye ha ido cambiando. Hablamos de que es un orden social justo porque se busca el establecimiento de la justicia. Mi gata está raspando uno de los libros, voy a poner una pequeña pausa. Volví. Nada, quería otra de mis gatas llamar la atención, por supuesto. Bien. Esto es como, bueno, es muy raro, perdón, estoy como hasta tentada con toda esta situación. Les decía, entonces, nos falta entender quizás el concepto de justo. ¿Por qué hablamos del derecho como un orden social justo?
porque entendemos que ese conjunto de reglas, de normas, de leyes que nos permiten regular la vida en sociedad sin que nos violentemos o hagamos cosas que dañen a los otros, está establecido en base a nuestras nociones de lo que está bien, de lo que es correcto, de lo que es justo. Y acá se arma el debate y la polémica, y más les vale que se pique el debate y la polémica, por favor. Por supuesto que hay un montón de cosas que nosotros hoy, y sobre todo la generación de ustedes hoy, vea como injustas en el derecho, ¿sí? Un poco el objetivo de esta materia, o por lo menos desde mi perspectiva, es que piensen esas cuestiones. Hay un montón de derechos o de obligaciones o de límites o de libertades que están establecidas de una determinada manera en el derecho en la actualidad y que la generación de ustedes, y un poco mi generación, pero no tanto, han venido a cuestionar, ¿sí? A ver, refresco el ejemplo que puse al principio. Hasta 1947 se consideró justo que las mujeres no participásemos en la política. Era parte del orden social justo que nosotras no participásemos en la política. Hoy nos parece una aberración. Hoy, sí, estamos dando en Argentina y en un montón de otros países del mundo el debate por la despenalización, la legalización del aborto, que implica, para quienes defendemos esa postura, la libertad de las mujeres, de los cuerpos feminizados, ¿sí?, de los cuerpos gestantes, de decidir sobre nuestros cuerpos, ¿sí? Y acá sí hay un debate y hay una cuestión porque en términos de lo que hoy por hoy el derecho considera como justo, se discute si, digamos, si ese embrión implica la vida o no de un ser humano, que es vida, por supuesto no lo vamos a discutir porque biológicamente está comprobado que lo es, pero ¿en qué momento adquiere la calidad, ese embrión, calidad es horrible, la entidad de ser humano para ser considerado un sujeto de derechos? Es decir, una persona que puede gozar de los mismos derechos que su madre o su gestante. Bueno, no me voy a meter ahora en el debate, pero quería poner como ejemplo el hecho de que hablamos de un orden social justo, pero que va cambiando, ¿sí? Porque lo que va cambiando es esa idea de justicia. ¿Por qué cambia? ¿Por qué a lo largo de la historia ha ido cambiando ese orden social marcado por el derecho? Porque lo que cambia es esta última pata, que es la idea de justicia. ¿Qué consideramos en las distintas épocas históricas que es justo e injusto? ¿Sí? Hasta hace menos de 200 años atrás, en un montón de partes del mundo se consideraba que la esclavitud era algo justo, era algo que estaba bien, ¿sí? Sobre todo porque los esclavos eran negros y en esa época se consideraba que los negros eran inferiores. O sea, fíjense el horror de lo que estoy diciendo, de lo que estoy planteando. Hoy seguimos considerando justo la desigualdad social, porque al aceptar que la propiedad privada es un derecho y al aceptar que no hay límites para la propiedad privada, en tanto la propiedad privada es un derecho, estamos aceptando que haya desigualdad socioeconómica. Cualquiera puede acceder a la propiedad privada. Eso nos garantiza la igualdad ante la ley. Ahora, como vivimos en una sociedad donde donde muy pocos logran tener mucho y donde muchos tienen muy poco, pero existe el derecho a la propiedad privada, estamos avalando como justa la desigualdad social. ¿Por qué cambian a lo largo de la historia los derechos y las nociones que nosotros tenemos como como válidas o no para convivir en sociedad? Porque se transforma eso, la idea que tenemos de lo que es justo y de lo que no. La idea que tenemos de cuáles son las cuestiones, los aspectos de la vida en sociedad que garantizan el bien común, la seguridad y la justicia, ¿sí? Como esas tres nociones cambian, o lo que garantiza esas tres nociones cambian, a lo largo de la historia, el derecho como orden social también ha ido cambiando. Creo que esta primera parte se entendió. Corto el video acá, aunque me quedan unos minutos para seguir grabando, porque ahora voy a pasar a explicar la diferencia entre derecho objetivo y derecho subjetivo y la diferencia dentro de los derechos objetivos de lo que es los derechos naturales y los derechos positivos, ¿sí? Eso me va a llevar un video y en el siguiente video, que creo yo por como tengo esto armado, va a ser el último, voy a explicar a qué le decimos fuentes de derecho y cuáles son y qué diferencia hay entre las distintas ramas del derecho. Recuerden que
mis videos están viniendo a organizar los contenidos del texto y de los videos de Educatina, ¿sí? Por ahí hay algunas cosas que aparecen en los videos de Educatina o que aparecen en el texto en las que yo no puntualizo o no me detengo porque creo que en el texto o en los videos de Educatina son suficientemente claras, ¿sí? De todas maneras, si a pesar de estos videos que les estoy pasando hay algo que ustedes no terminan de entender, no les termina de quedar en claro, o contrario a lo que yo espero, esto en vez de ordenarlos les genera mayor confusión, hacen un parate en el video y me tiran un WhatsApp. Che, Maca, che, profe, no te estoy entendiendo. Repito lo de la importancia de la toma de apuntes y les hago una aclaración en relación a las consultas. A mí no me molesta que me escriban por mensaje privado para nada, ¿sí? Ahora, si la consulta tiene que ver con los contenidos o sea, con la interpretación de la consigna o con los contenidos de la unidad, les pido, les sugiero que la hagan directamente al grupo, no porque a mí me moleste contestar varias veces lo mismo por separado, sino porque justamente una duda que ustedes puedan llegar a tener, capaz piensan que la tienen ustedes soles y en realidad también es algo sobre lo que está dudando algún compañero. Entonces es casi como una forma de mantener el aula activa preguntar en el grupo de WhatsApp. Es una forma de que si yo tengo una duda, como si levantase la mano adentro del aula y preguntara, che, profe, no entiendo tal cosa, y el resto de mis compañeros también pueden aprovechar esa consulta que estoy haciendo, bueno, la misma dinámica es preguntarlo en el grupo de WhatsApp. Si la consulta después tiene que ver con, ay, no sé cómo plantear esta idea, profe, ¿me ayudás? ¿Cómo puedo armar este texto? O cómo este párrafo o acá esta idea está bien planteada. Si ya es puntual sobre el trabajo que ustedes están haciendo, lo hacen si quieren vía mensaje privado. Pero si es una consulta sobre la interpretación de las consignas o sobre alguna cuestión de los contenidos, háganlo al grupo porque probablemente a alguien más les sirva, ¿sí? Corto acá y seguimos en el próximo video.